Buenos días. Los próximos disertantes son la doctora Mariana Mas, pediatra emergentóloga, profesora adjunta de emergencia pediátrica, integrante del Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Y el disertante, el doctor Diego Pereira Núñez, profesor agregado de la Clínica Quirúrgica Pediátrica, Facultad de Medicina, UDELAR. Un honor. Gracias, Paloma. Bueno, vamos a empezar con el tema que tenemos que compartir en estos minutos, que es heridas por arma de fuego, un tema reemergente que el pediatra debe conocer. Declaramos que no tenemos conflicto de intereses en este tema y es realmente un tema que es de importancia creciente porque antes era un motivo de consulta infrecuente en lo que es la emergencia pediátrica y se vinculaba sobre todo a la tenencia de armas en el hogar y a un mecanismo no intencional. Sin embargo, en los últimos 5 años se ha notado o percibido un aumento en las consultas, siendo actualmente una consulta cada 27 días de un niño con heridas por arma de fuego. Y es una causa importante de mortalidad por trauma, ocupando en algunos países la segunda causa de muerte por lesiones. Acá vemos noticias que tal vez no nos sorprendan, pero en la sociedad uruguaya cada vez es más frecuente las situaciones de violencia, la violencia que involucra a menores y la tenencia de armas. En Uruguay tiene un récord, del cual no estamos orgullosos, pero es el 4º país en el mundo que tiene armas de fuego en los hogares y nos referimos a armas de fuego registradas, con lo cual seguramente el problema sea mucho mayor, porque hay un montón de armas que no están registradas en la sociedad. Y acá vemos diferentes noticias en las cuales se vinculan lesiones de menores con heridas por arma de fuego. Una niña de 7 años murió de un disparo al quedar en medio de un tiroteo en San Carlos. Esta noticia fue hace un año, tal vez todos las recordemos, pero hay otras. 4 menores baleados tras tiroteo con policías, eran indagados por seguidilla de pandilla, víctima de tiroteo en Casaballe, menor de edad. Y esta última, 4 menores de edad heridos tras protagonizar una serie de rapiñas a automovilistas. Y vemos que la edad que mencionan ahí es entre 11 y 16 años. ¿Y cuál es la situación de Uruguay? Bueno, los datos comunicados son muy pocos, pero vamos a citar estos trabajos que fueron realizados en el Departamento de Emergencia Pediátrica, en lo que es la unidad de reanimación donde se asisten los niños más críticos. El primer periodo analizado de heridas por arma de fuego graves fue de septiembre del 89 a agosto del 95, un segundo periodo del 2002 al 2011 y un tercer periodo desde 2016 al 2020. Se definieron para esos trabajos heridas por arma de fuego graves como aquellas que requirieron cirugía de emergencia o ingreso a cuidados intensivos. El primer trabajo fue el único que está publicado y corresponde a Archivos de Pediatría del Uruguay en el año 95 y se refiere a estos niños graves asistidos en la URE con un N de 30 pacientes y el perfil era adolescentes varones en el intradomicilio, la mitad estaban dentro del hogar y el 57% era un mecanismo no intencional. El segundo trabajo, que fue realizado del 2002 al 2011, la mediana de edad para este caso, en vez de 14, era 13 años, pero también predominaba el sexo masculino. Lo que cambia es que los eventos eran fuera del domicilio y debido a violencia. Y el tercer periodo, que es el más reciente, los últimos 5 años, la media de edad es 12, predomina el extradomicilio y situaciones de violencia. En esta tabla lo que vemos son los 3 trabajos comparados. El primero, vemos que la edad pasa de 14, después a 13 y ahora a 12 años. Los varones siguen predominando en los 3 trabajos. El mecanismo no intencional pasa de 57% a 25 y a 8 y en forma inversa va aumentando la violencia, 23, 43 y 62% para la última serie. Y lo mismo que el lugar, primero predominaba en el domicilio y luego era 30% y ahora 26%, aumentando inversamente las situaciones de violencia en el extradomicilio. Y con respecto a la tasa, se pudo calcular para los 2 últimos periodos, tasa sobre número de consultas. Para el periodo del 2002 al 2011 fue 1 cada 20.000 consultas en el hospital y para los últimos 5 años 1 cada 10.000. En suma, estos datos lo que reflejan es que el perfil actual son adolescentes varones cada vez de menor edad, en situaciones de violencia que viven en el extradomicilio, aumentando al doble la tasa de heridas por arma de fuego graves asistidos en el departamento de emergencia, y no consideramos en ninguno de estos 3 trabajos aquellos niños que ingresan directamente a cuidados intensivos por estas lesiones.
Y este es el otro trabajo que hay en nuestro medio, realizado en el Hospital Policial de herida de arma de fuego en niños, de usuarios de ese prestador de salud. No es una serie exclusivamente pediátrica, va de 0 a 18 años y en 10 años se encontraron 15 heridas por arma de fuego, que solamente 6 fueron pediátricas y 3 cumplen con el criterio de grave si lo queremos comparar con los otros trabajos, por lo cual parece que este problema no es un problema que abarca a todos los prestadores de salud, sino que se relaciona con determinados contextos. En cuanto a las publicaciones en las revistas nacionales más conocidas, encontramos publicaciones sí de los adultos, de reportes de casos clínicos, pero no encontramos grandes series de casos. Vemos acá herida del paquete femoral por arma de fuego, a propósito de heridas de ventrículo izquierdo, heridas transfixiantes transversales de mediastino, entre las que incluyen heridas por arma de fuego, heridas de corazón, heridas de uréter, hemotórax traumático, algunas de ellas por heridas de arma de fuego, cirugía de trauma en un hospital de agudos, y acá vemos que se incluyen 126 pacientes y de ellos 59 eran por heridas de arma de fuego. Y esta fue la única serie que incluía exclusivamente heridas por arma de fuego, pero eran en la topografía duodenal, pero sí fue una serie de casos publicada en nuestro medio. En cuanto a las series pediátricas, vamos a la bibliografía internacional y vemos este trabajo publicado en el 2018 que compara lo que es mecanismo intencional con no intencional. En el no intencional, en el 100% de esta serie, por supuesto que son de un disparo único, pero en el intencional vemos que casi mitad y mitad, disparo único o disparo múltiple. Y en cuanto a la topografía de las lesiones, en la no intencional predominan en la parte superior del cuerpo y en la intencional hay una distribución bastante diversa de lo que es la topografía de la lesión. En esta gráfica vemos el mecanismo, asalto, que son aquellos vinculados a situaciones de violencia, en azul el no intencional y en violeta el autoinfligido, que son los intentos de suicidio, que vemos que para la población pediátrica es muy bajo y aumenta un poquitito para los adolescentes. Lo mismo con el no intencional, en cambio con las situaciones de violencia se elevan en forma exponencial a partir de los 11 años. Y acá lo mismo, los distintos grupos etarios, el mecanismo lesional de las heridas por arma de fuego, la circunstancia en la que se dan. Para los niños vemos en azul la violencia, los autoinfligidos, los no intencionales y en amarillo los indeterminados, que en todas las series es un porcentaje importante. Vemos que en adolescentes aumenta claramente la situación de violencia y también aumenta los autoinfligidos, y en adultos el suicidio va como con un porcentaje importante, aunque la violencia también es importante en este grupo etario. Y en cuanto a la mortalidad, hoy dijimos que para algunos países era la segunda causa de muerte por lesiones. Esta es una gráfica de mortalidad en Estados Unidos. Vemos arriba la mortalidad por siniestros de tránsito en rojo. Esto es 2000 a 2017 y vemos cómo fue descendiendo en estos 17 años, baja a la mitad de la mortalidad por siniestros de tránsito. Y acá la mortalidad por heridas por arma de fuego se mantiene estable durante muchísimos años y tiene un leve aumento en los últimos, y esta es la situación actual, segunda causa de muerte por lesiones en Estados Unidos en niños. Este es un trabajo del doctor Cooperman publicado recientemente y habla de mortalidad intrahospitalaria por lesiones, o sea, aquellos niños que consultan por lesiones, cómo mueren dentro del hospital, y en primer lugar el mecanismo lesional son las heridas de arma de fuego para mortalidad hospitalaria. ¿Y qué pasa en Uruguay? Bueno, las causas externas son la primera causa de muerte si contamos el grupo etario entre 1 y 14 años. Estos son datos del 2018, que fue los que conseguimos para causas de muerte en pediatría. Vemos de la línea punteada hacia la izquierda, corresponde a los grupos etarios de 0 a 14 años. Y esto es muerte, como vemos acá, muerte por causa externa. Entonces divide los distintos tipos. Siniestro de tránsito, 20 para el año 2018. Otras causas externas, 22. Lesiones autoinfligidas intencionalmente, 7. Agresiones, 7, y después suman 2 más por complicaciones. Estos son los fallecidos por causas externas del año 2018, entonces las heridas de arma de fuego de mecanismo no intencional están dentro de esas 22, no lo tenemos desglosados cuántas corresponde, y las de mecanismo violento, intencional, están incluidas dentro de esas 7 para lo que fue Uruguay Pediatría 2018. ¿Y de qué se mueren los niños que sufren lesiones por armas de fuego? Se mueren básicamente de hipovolemia, que esta hipovolemia es shock hemorrágico, hemorragia exsanguinante para estos niños, hipoxia e hipertensión endocraniana cuando la herida de bala es en el cráneo. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que tener un reconocimiento precoz de estas causas de muerte que requiere un tratamiento adecuado y sin demora para lograr mejores resultados. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación inicial una vez que el niño llega a la emergencia? Bueno, vamos a necesitar un equipo que no nos va a alcanzar solo con el pediatra. Tendrá que ser el pediatra, el enfermero, el cirujano. O sea,
el servicio de emergencia tiene que estar preparado para recibirlo, o sea que idealmente sería que nos hubieran avisado que están trasladando a ese niño, que bueno, no siempre ocurre. Y vamos a hacer la evaluación inicial sistemática, como la hacemos para todos los niños. Triángulo de evaluación pediátrica primero, constantes vitales. Seguimos con el examen sistematizado del ABCDE y luego completamos con una anamnesis dirigida con la mnemotecnia sample. Recordar además que estos niños, si pensamos en las causas de muerte que recién dijimos, estamos ante una patología tiempo dependiente, o sea que todas las acciones que hagamos las tenemos que hacer de forma rápida y ordenada y tenemos que ir identificando cuáles son los problemas que tiene ese niño e ir tomando las primeras medidas terapéuticas en forma paralela que vamos haciendo el examen físico. Vamos a tener entonces que tener preparados en la emergencia al pediatra, al cirujano, también al hemoterapeuta, porque posiblemente necesitemos rápidamente transfusiones de hemoderivados, el imagenólogo, el anestesista, el bloque quirúrgico, el laboratorio. En definitiva, todo el hospital tiene que estar preparado para la asistencia de estos niños. Nosotros vamos a continuar ahora con el ejemplo de algunos casos clínicos que van a poder ilustrarnos sobre estas lesiones. Buenos días. En primer lugar, la idea es presentar unos casos clínicos para que vean la magnitud y las circunstancias en el que estamos, en que estos ocurrieron. En primer lugar, vamos a ver el caso clínico de un adolescente del sexo masculino de 13 años que durante la disputa callejera recibe impacto de bala en región submaxilar inferior. Ingresa al DEP con el triángulo de evaluación pediátrica estable. Estas son las constantes que están teniendo, como una vía aérea permeable que ingresa al paciente hablando, una ventilación sin dificultad ni respiratoria, a nivel de no tiene enfisema subcutáneo, no tiene salidas de burbuja por la herida, tiene un MAC conservado, hemodinamia también está estable, sin sangrados evidentes, no presenta un hematoma cervical, siempre descartar en las heridas de cuello la tumoración que late y expande o que crece a ojos vistas, no presenta un frémito tampoco en cuello y tampoco tenía elementos de la legión de la vía aérea digestiva como hematemesis o cialorrea. Todas estas circunstancias nos ponen en vista que estamos ante un paciente estable y sin elementos de una posible lesión. Ante esto actuamos de esta forma. En primer lugar, solicitando una placa de cráneo y de columna cervical, y ahí vemos el orificio de entrada marcado con el círculo, y en la placa de perfil vemos que la bala está alojada a nivel del Carrefour aéreo digestivo neurológico. Eso le da la gravedad del caso y, a manera de recuerdo, las tres zonas de las heridas penetrantes de cuello, en este caso por la herida que ingresaba a nivel del maxilar inferior, una herida de la zona 2. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué hacemos con este paciente? Si tenemos una conducta conservadora o tenemos una conducta intervencionista. En este paciente, como vamos a ver, el manejo conservador, estamos ante un paciente estable y sin elementos clínicos que nos hagan sospechar una lesión, tanto vascular, respiratoria o digestiva. Por lo tanto, en este paciente se imponen radiografías, laringoscopía o fibrogastroscopía, una fibrobroncoscopía también para tratar de minimizar heridas en la vía aérea, una tomografía computada y un ecodoppler fundamental para ver las heridas de cuello a nivel vascular. En este caso, en el paciente, si hubiera tenido un paciente inestable o con lesiones que pudieran hacernos prever compromiso potencial de la vida del paciente, hubiera tenido un efecto, un manejo más activo. Y aquí te vemos todos los exámenes en este paciente, fueron normales. Aquí vemos la bala en la tomografía con el trayecto. Aquí vemos el trayecto, la bala donde está alojado. Este niño realmente tuvo mucha suerte, ¿tá? Y el paciente se fuga a las 72 horas del evento. En el caso clínico número 2, vamos a ver también un adolescente del sexo masculino y que en circunstancias no claras, estando en vía pública, recibe impacto de bala en tórax, es trasladado a una ambulancia especializada, ingresa al DEP inestable. En este caso, según el triángulo de evaluación pediátrica, una dificultad respiratoria, presentaba un orificio de entrada en cara axilar izquierda y sin orificio de salida. Según el ABC, es lo que habíamos dicho, con una vía aérea permeable, el orificio de entrada a la cara axilar, con
con una frecuencia cardíaca elevada, una taquicardia de 110, pero con pulso lleno, con un tiempo de recuperación menor a 2 segundos, no te presentaba elementos de posible ingurgitación yugular, ya sea un hemotórax hipertensivo o un hemotórax masivo. Se completan en el departamento de emergencia cargas de volumen y transfusión de glóbulos rojos. El resto, como ahí dice. Y aquí tenemos la herida. En este paciente se presenta un paciente estable desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio y no presentaba elementos de neumotórax hipertensivo, no shock hipovolémico, ya sea por hemotórax masivo o lesión de grandes vasos, pulmón o corazón, ante lo cual actamos luego de confirmar con esta radiografía donde vemos el proyectil. Ahí, no sé si se ve bien, pero tenía un neumotórax, lo cual era un neumotórax parcial, total, ¿tá? Y era un neumotórax que era impuro, o sea que está asociado a lo que aquí vemos abajo, a un hemotórax. Este caso con un paciente estable se requirió, por lo tanto, tenemos un hemoneumotórax izquierdo con una silueta cardiopericardica que es normal, ¿tá? Se coloca drenaje pleural en bloque quirúrgico, se evacúan 400 centímetros cúbicos de sangre, como el paciente persiguió estable luego de la colocación del drenaje y no aumentó el volumen sanguíneo, se dio paso a sala, este paciente persistió estable y fue un alta a las 72 horas. Aquí vemos que la estabilidad del paciente no siempre, por más que pueda tener una herida que pueda hacernos pensar en algo con compromiso vital, la estabilidad que persistió, mantenemos una conducta afectante. En el caso clínico número 3, otro adolescente, 15 años, Este niño, como ustedes sabrán, yo soy cirujano de adultos también, y este niño me llevó al Hospital Pasteur, estando en una fiesta familiar, sufre 2 heridas de bala en tórax a nivel de región precordial y axilar, es trasladado en ambulancia especializada, ingresa al servicio de emergencia inestable con un fallo cardiopulmonar. Estas son las cifras, se le realiza el ABCDE y encontramos que tiene una dificultad respiratoria con un MAV abolido en hemitórax izquierdo con batidez, posiblemente por un neumotórax masivo, con un desplazamiento de la punta cardíaca. Este paciente implica una gravedad extrema, potencialmente con riesgo de vida. Lo que se realiza es una reposición enérgica de cristaloides y hemoderivados y se clasifica obviamente y se ingresa en forma inmediata al bloque quirúrgico. En este caso se le realizó una toracotomía, se le evacuó un hemotórax de aproximadamente 1000 centímetros cúbicos y aquí vemos el orificio de entrada a nivel precordial con la lesión. Tenía múltiples lesiones pulmonares, que completamos con resección pulmonar, suturas y drenaje pleural. Este paciente marchó muy bien y fue de alta a los 19 días. En este caso, a diferencia del anterior, las heridas de bala en un paciente inestable requirieron rápidamente la acción tanto del departamento de emergencia como la carga de volumen, la clasificación y rápidamente el envío a bloc de este paciente. En el caso clínico número 4 vamos a ver un paciente de sexo masculino. Este fue hace un par de años, de 13 años, mientras caminaba en la vía pública, intento de robo, se resiste y sufre 2 heridas de arma de fuego en miembros inferiores, uno en muslo y otro en pierna izquierda. Ingresa trasladado por familiares y ingresa al departamento de emergencia pediátrica en estabilidad. Estas son las constantes vitales. Y aquí vemos las 2 heridas, una en cara interna de muslo y otra en cara externa de pierna. Se le realiza el ABC y esta herida de bala a nivel de cara interna de muslo es en el trayecto del paquete vascular. En un paciente estable la conducta en primer es imagenológica, que descarte la fractura y la lesión vascular. De todas maneras debemos conocer la clínica de los signos duros de posible lesión arterial, como lo son sangrado activo, hematoma pulsátil, una isquemia aguda o la ausencia de pulsos distales. O los signos blandos, disminución del pulso distal, la herida en trayecto de paquete vascular como nuestro paciente y el compromiso neurológico a través de las parestesias o disestesias. Eso es hasta que llegue las primeras imágenes como para ir viendo la posibilidad de lesión vascular. En este caso, la ausencia de pulso distal ya no ponía en la idea de que podía tener una lesión vascular. La placa, la radiografía de miembros no dio que arrojaba fractura y el ecodoppler sí mostró una lesión de arteria y vena femoral. Aquí en esta primera imagen se ve en la parte inferior la lesión vascular de la arteria femoral. Lesión vascular, aquí se ve cateterizada la lesión luego de cortada y este paciente se hizo una anastomosis con bypass de vena safena y el alta fue a los 15 días luego
comprobar la permeabilidad. Esta es la arteriografía que se hace durante el acto quirúrgico. En el caso número 5, también es un adolescente de 12 años del sexo masculino y que estando reunidos con un amigo en una plaza sufre herida de arma de fuego en miembro inferior derecho. Él ingresa al departamento de emergencia con un TEP estable. Aquí vemos la radiografía con constantes vitales normales, pulsos presentes, pero a nivel de la radiografía se observa una fractura de tibia y peroné con Doppler. No presenta lesiones vasculares, por lo tanto, este paciente con estabilidad y esa fractura pasa a la asistencia de los traumatólogos. Y por último, el caso número 6, es un adolescente de 12 años en domicilio jugando con un amigo, con el arma del padre que era policía, sufre herida de arma de fuego en abdomen y es trasladado especializado al departamento de emergencia. Ingresa estable, con un TEP estable, estos son los parámetros, y con un orificio de entrada en región epigástrica, sin orificio de salida, con una defensa abdominal, con una hemodinamia estable, y la realización, no olvidar siempre del FAS, y que era positivo con líquido a nivel de gotera parietocólica derecha y fosa de Morrison. La evolución de este paciente, en este caso con un paciente con herida de arma de fuego penetrante y con FAS positivo, la conducta es intervencionista a pesar de su estabilidad hemodinámica. De todas maneras, sabemos que actualmente se preconiza que en casos de pacientes estables con heridas penetrantes la realización de una tomografía que compruebe la ausencia de lesiones de víscera hueca y tomar una conducta conservadora. Otra opción, como saben, también vemos la fibrolaparoscopía exploradora. Aquí vemos el orificio de entrada a nivel epigástrico, la bala que penetra a nivel de la cara superior del hígado, atraviesa el mismo y el proyectil queda apoyado a nivel del pedículo hepático. Este niño también tuvo una suerte muy grande. Este niño también tuvo una buena evolución y se fue de alta a los 12 días. Bueno, lo que quisimos mostrar acá son la diversidad de opciones que podemos tener. La diversidad de opciones que podemos tener en las heridas y que a grandes rasgos todos los pacientes que presentan estabilidad se pueden manejar de un tratamiento conservador y aquellos pacientes inestables tenemos que tener rápidamente el manejo del bloque quirúrgico y, como lo decía Mariana, todos los actores disponibles para este tipo de pacientes, que cada vez son más frecuentes, que cada vez son más chicos, que nos llegan cada vez más chicos y que tenemos que saber reconocer esta estabilidad o inestabilidad para actuar de forma célere y de la manera más adecuada. Bueno, les dejamos algunos mensajes finales antes de pasar a los minutos para las preguntas. Las heridas por arma de fuego en niños es un problema creciente, está vinculado predominantemente a contextos violentos. Los pediatras y los cirujanos que asisten niños en los servicios de urgencias, tanto hospitalarios de hospitales de referencia como en las emergencias del primer nivel, porque más o menos la mitad de estos niños son asistidos primero en las emergencias del primer nivel y luego trasladados al hospital terciario. Y también quienes se desempeñan en la urgencia prehospitalaria, que a veces son la primera asistencia, deben estar preparados para una asistencia oportuna y adecuada a estos pacientes. La disminución de la violencia en la sociedad parecería ser la medida que podría tener más impacto en la reducción de las lesiones, muertes y secuelas por esta causa. Estas son imágenes que, en cierto modo, nos recuerdan lo que recién vimos. Primero era un mecanismo no intencional de los niños manipulando armas dentro del domicilio, luego adolescentes varones de 14, 13 años en contextos de violencia y ahora cada vez adolescentes más pequeños fuera del domicilio en contexto de violencia. Bueno, y como último mensaje, ayer 21 de septiembre, además de empezar la primavera, fue el Día Internacional de la Paz y dejamos la imagen de este monumento que creo que nos transmite mucho. Una pregunta para los disertantes. ¿Los pacientes que quedan con el proyectil requieren de un seguimiento especial? Bueno, Diego mostró uno ahí justo que tenía dos colarías de bala a nivel cervical y el otro en tórax que quedaron con el proyectil. Los proyectiles tienen un porcentaje de plomo variable según qué tipo de bala sea, pero requieren sí un seguimiento por la posible intoxicación con plomo. En realidad lo que se recomienda es que previo al alta se le mida una plombemia basal y luego tiene que hacerse un seguimiento seriado mensual para ver si esa curva se modifica o no.
hay series de casos de pacientes adultos con intoxicación por plomo y algunos pocos pediátricos publicados, pero sí es una posibilidad que uno debe de monitorizar. Sí, está el mito ese de sacar la bala cuando estamos, que vemos a las películas. Nosotros habitualmente, solamente en aquellos casos que la bala es evidente, ¿tá? Porque obviamente siempre atrás de una bala puede haber una lesión o generar una lesión. Nosotros sacamos las balas que son evidentemente y fácilmente sacables. El resto habitualmente las dejamos y las controlamos, como dice Mariana. Hay otra pregunta, dicen que excelente la exposición. Y respecto al caso clínico 1, ¿cuál es el riesgo de migración del proyectil y en qué casos se considera una conducta intervencionista? Bueno, es lo que decíamos recién, habitualmente el proyectil, hemos visto en pacientes, pero más que nada en adultos, con múltiples episodios de heridas de bala, que los proyectiles habitualmente quedan alojados en la zona y habitualmente se enquistan, y si están muy cerca de la pared, ya sea abdominal, torácica o en cuello, habitualmente el cuerpo propiamente los logra expulsar, y bueno, y lo que decía Mariana sería el control, pero en principio no generan mayor lesión luego de estar alojados en el cuerpo. Y la última pregunta, ¿qué morbilidad generan las heridas de arma de fuego en los menores? Bueno, eso depende un poco del sitio donde fue el impacto por arma de fuego, igual que la mortalidad. Si nosotros nos fijamos en la mortalidad global, ¿no? Es como del 60% y la mortalidad global del 6% y la mortalidad global del 60%, pero bueno, depende, ¿no? Porque los heridos de cráneo, de bala en cráneo, tienen una mortalidad bien alta y de los sobrevivientes solamente el 20% lo hacen sin secuelas. En cambio, si nos vamos a las heridas de arma de fuego en miembros, la mortalidad es baja, pero tienen muchas secuelas funcionales y estéticas, y sobre todo muchos requieren cirugías posteriores. Después del alta requieren nuevos ingresos para reparación. También los abdominales y torácicas muchas veces quedan con ostomías y requieren nuevos ingresos para el cierre de esas ostomías, o sea que en realidad varía un poco según la topografía de la lesión. Bueno,